Mis hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Bueno, están despiertos, esto está bien. Para mí siempre es un honor y un privilegio estar aquí para compartir un poquito sobre lo que Dios ha preparado en su palabra. Les agradezco por estar aquí conmigo esta mañana y vamos a empezar con una oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de Dios para este mensaje. Padre celestial, Dios santo, Dios todopoderoso, tú eres grande, Padre celestial, Él es digno de alabanza y de toda nuestra adoración, mi Dios santo. Gracias, Padre, por habernos creado y por habernos amado, porque no nos abandonaste en nuestros pecados, sino que tú nos rescataste, Padre celestial. Y gracias, Padre amado, porque tú nos has permitido quererte como Padre, tenerte como Padre, y poder comunicarnos contigo como Padre, Padre celestial. Gracias, Padre amado, porque tú nos permites desnudar nuestro corazón delante de ti y ser sinceros, mi Dios santo. Y en este salmo que vamos a leer esta mañana, Padre celestial, pues pedimos tu dirección, Padre amado, para que tú seas hablando a los corazones de los oyentes, Padre celestial. Para ser, mi Dios santo, solamente quiero pedirte que tú seas dirigiendo nuestro pensamiento mientras que estamos estudiando este salmo, Padre celestial, que tú estés dirigiendo la dirección, mi Dios santo, y que tú seas, por favor, también tocando los corazones de las personas que lo necesitan esta mañana, que están en medio de dolor, que están en medio de sufrimiento, para que sepan que tú estás siempre ahí con ellos, para celestial, con nosotros, mi Dios santo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, estamos en este verano estudiando los salmos. Estamos repasando diferentes salmos. El domingo pasado estuvimos estudiando el Salmo 1. Y lo bonito de los salmos, mis hermanos, es que por siglos ellos han cautivado el corazón del pueblo de Dios. Y podemos encontrar todo el espectro emocional del ser humano por completo, en realidad, en los salmos. En los salmos leemos cómo el pueblo de Dios se puede dirigir a Él en alabanza o en lamento. Y en este libro veremos que la conversación entre Dios y su pueblo es directa, es intensa, es íntima y es honesta. Todos los salmos son considerados poéticos o de categoría poética, pero dentro de los salmos también hay diferentes tipos de salmos, hay diferentes categorías. Por ejemplo, hay salmos de himno, hay salmos de lamento, hay salmo de confianza, salmo de sabiduría, salmo de realeza y algunos otros más. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a meditar en un salmo de lamentación. No todos los salmos son salmos de alabanza, son salmos de alegría, de estar siempre contento. Hay algunos que son salmos de lamento, de una persona que está afligida y expresa su aflicción por medio de una alabanza a Dios o un poema a Dios. Ahora, por lo general, el Salmo 42 y el Salmo 43 son presentados como un salmo, como un lamento. Y en la mayoría de manuscritos hebreos, así es como los encontramos, es un lamento. Y también la mayoría de los académicos reconocen esto, pero por cuestión de tiempo nosotros solamente nos vamos a dirigir al Salmo 42, pero solamente quería que supieran eso. Los salmos en general forman parte de la revelación de Dios. Ellos también revelan algo acerca de lo que Dios quiere en tu vida. Y como el famoso ministro galés Martin Lloyd Jones decía en su famoso libro, y si este es un tema que te interesa mucho, él escribió un excelente libro que se llama Depresión Espiritual, en donde va a mucho detalle acerca de este tema. Él dice en este libro que los salmos son revelaciones de la verdad, no en abstracto, sino en términos de experiencia humana. La verdad revelada es forjada en las emociones, deseos y sufrimientos del pueblo de Dios por las circunstancias por las que pasan. En otras palabras, es una revelación viva, que no es solamente en palabras, sino en experiencia real de personas reales que escribieron su vida real. Este salmo es para cualquier creyente que se siente alejado de la comunión con Dios.
Si de pronto ese eres tú esta mañana, por favor, presta mucha atención. Entonces vamos a leer este salmo, mis hermanos, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Como les decía, este es un salmo escrito en poesía, entonces lo vamos a leer de la siguiente manera. Yo voy a leer del versículo 1 al 4 y como iglesia juntos vamos a leer el versículo 5, que es el coro. Luego yo voy a leer el versículo 6 al 10 y después el versículo 11, una vez más juntos los vamos a leer como coro y como iglesia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Súper simple. ¿Listos? Salmo 42. Y esa es según la Nueva Biblia de las Américas. Dice: para el director del coro, masquil de los hijos de Coré. Versículo 1. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Versículo 5, leámoslos todos juntos. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. Versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán, y desde las cumbres del Hermón, desde la tierra, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Versículo 11, leámoslo juntos. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Este salmo, mis hermanos, como se dan cuenta, no es un salmo el que todo está feliz y contento. El famoso predicador Charles Spurgeon decía sobre este salmo, Salmo 42, que siempre es edificante escuchar la experiencia de un santo afligido y lleno de gracia. Yo creo que tengo aquí un slide para los que quieren anotar esas palabras. Y en ese salmo vemos que en medio de la aflicción nosotros podemos encontrar esperanza y podemos encontrar aliento. Pero entremos entonces un poquito más en materia sobre este salmo. Nosotros con certeza no sabemos quién escribió este salmo. Algunas personas piensan, tal vez la mayoría, que David fue quien escribió este salmo mientras él estaba huyendo ya sea de Saúl o de Absalón. Pero en realidad no sabemos con certeza quién fue el autor. Lo que sí sabemos era que el autor, el salmista, no podía ir al santuario, no podía ir al templo a alabar. Y de ahí era su gran aflicción. Ahora, esto pudo haber sido por una enfermedad, porque estaba en exilio, porque estaba en persecución. No sabemos la circunstancia. Lo que sabemos del texto es que el salmista no podía alabar y esto le causaba gran aflicción y tristeza a él. En el título, ustedes se dan cuenta que decía director del coro, masquil, hijo de Coré. Bueno, ¿qué significa esto? Brevemente, cuando dice director del coro, está diciendo en otras palabras que es un salmo digno para la mejor alabanza, tal vez hasta para los mejores cantantes o adoradores que tienen los levitas en esa época. Cuando dice masquil,
Y esta palabra es un poquito difícil de traducir porque no tiene una traducción directa, es en diferentes contextos, pero lo que más probablemente significa en este contexto, en este salmo, es que es un salmo didáctico o un salmo de enseñanza. Eso es lo que significa masquil. Y hijos de Coré, pudo haber sido otros autores posibles de este salmo. Ellos eran un grupo levítico de músicos que servían y cantaban en el templo. Algunos piensan que ellos fueron los que escribieron este salmo cuando estaban acompañando al rey David en su exilio. Pero en realidad, mis hermanos, no sabemos quién fue el autor corporal. Sabemos que el Espíritu Santo siempre guía y es el autor intelectual de la palabra. Pero esto nos sirve mucho, mis hermanos, porque en realidad esto es para cualquier persona que está pasando por aflicción. El salmo, como se dan cuenta, tiene cierta estructura. Como leíamos, del 1 al 4 tiene su lamento, el versículo 5 es un coro, del 6 al 10 es un lamento y el versículo 11 es un coro. Entonces así va como en poesía. Entonces tiene un primer lamento y un segundo lamento, y así es como vamos a dividir este salmo en dos secciones, y vamos a aprender la primera sección, que es del versículo 1 al 5. El versículo 1, mis hermanos, es uno de los versículos tal vez más famosos de los salmos y tal vez de la Biblia. Este salmo y este versículo siempre es recitado con estas palabras: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Porque la imagen que presenta es una imagen muy bonita, es una imagen como que bien tranquila. Muchas veces eso es lo único que nos dan. Pero ¿cuántos de ustedes sabían que esta hermosa expresión vino de una persona que estaba deprimida? No de una persona que estaba en su mejor momento, sino de una persona deprimida. El gran anhelo del salmista era estar en la presencia de Dios en el santuario, y él no podía estar ahí. No sabemos por qué, pero compara su sufrimiento a la de un venado que tiene sed, que anhela agua. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros tuvimos sed en esos días de calor intenso? Probablemente todos nosotros, ¿verdad? Porque esta calor estuvo dura, estuvo intensa. Y en esos momentos de necesidad, cuando teníamos sed, porque estábamos afligidos por el sol y sus rayos que nos como que picaban la piel, ¿qué es lo que sentíamos? Esa necesidad de tomar algo refrescante. Y hasta que no tomamos algo refrescante, es como difícil el poder pensar en algo más. Sentimos como nos agobia la sed hasta que no podemos escapar. Y aquí la palabra anhela, cuando vamos al hebreo, lo que significa es cuando un animal respira rápidamente o laborosamente. Entonces no es solamente un suspiro así como que anhelo, es no puedo respirar bien porque tengo tanta sed, estoy laborado. El salmista así se sentía al no poder estar en el santuario adorando a Dios. Ahora, ¿por qué? Tal vez ustedes preguntarán, ¿por qué tiene que estar en el templo? ¿Por qué en el santuario? En esa época, así era como Dios había estipulado la adoración. La adoración ocurría en el templo, en el tabernáculo o en el santuario. Estaba en todo lugar, pero así era como él había estipulado su adoración. Hoy en día es como si yo te preguntara, ¿cómo te sentirías tú si tú no pudieras adorar? Si no pudieras hablar, si no pudieras realmente expresarte a Dios. ¿Cómo te sentirías si en tu alabanza ya no pudieras sentir su presencia? ¿Será que te sentirías así de triste como el salmista también se sintió, con esa misma intensidad? Ya después del versículo 1, el versículo 2 y 4, 2, 3 y 4, vemos el contexto de la expresión del versículo 1. Vemos el estado mental, el estado anímico del autor. Vemos que los recuerdos de la alabanza que él tenía cuando iba al templo y cuando estaba con su pueblo los llenaban de alegría, y el hecho que él no pudiera estar alabando con su gente en el templo, eso lo llenaba de gran tristeza y lo llevó hasta la depresión espiritual. En el versículo 3 nos dice que sus días y sus noches estaban llenas de inmensa agonía, sus lágrimas eran su alimento.
¿Cómo creen que es el sueño de una persona que está así agobiada? ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿En realidad puedes descansar? Esta persona también estaba pasando por momentos tan difíciles que ni siquiera podía dormir bien. Y tú sabes que cuando tú no duermes bien, eso también afecta tu estado anímico, tu estado mental. Y así pasan las cosas. Y no solamente esto, sino que después de eso, habían personas que se burlaban de él, porque siendo una persona que él estaba alabando, dirigiendo al pueblo, y era una persona activa en el templo, ahora está por el suelo y los demás le dicen, ¿dónde está tu Dios? No que Dios es grande, no que tu Dios es fuerte, que es vivo, ¿dónde está ahora? Entonces no solamente está en esta gran depresión porque no puede alabar a Dios, pero también ahora aguanta la burla de los demás, porque le preguntan, ¿dónde está tu Dios? A veces así pasa, mis hermanos, en tiempos difíciles, en temporadas de retos, porque no solamente nos llega una cosa, sino nos pueden llegar una tras otra y tras otra. Son como ondas que vienen una tras otra y a veces, mis hermanos, así pasa que nos puede llevar hasta la desesperación. Y así era como este salmista se sentía, estaba desesperado. Y por eso es que él hace una pregunta muy importante en el versículo 5, en el coro de este salmo. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? En la Reina Valera dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Abates, desesperas. Esas son palabras similares. ¿Alguna vez tú te has sentido también así, de esa manera? Que llegan todos los problemas y te sientes abatido, te sientes desesperado, como que, ¿qué está pasando? Me siento abandonado. Yo en realidad no creo que haya una persona que no pueda relacionarse con ese salmista, que no haya pasado por un momento también difícil en su propia vida y que haya sentido una tristeza muy profunda y hasta tal vez depresión. Pero aquí, mis hermanos, lo que debemos observar en este hermoso versículo es que tenemos una conversación. En este versículo 5 tenemos una conversación porque hay una pregunta, pero también hay una respuesta. ¿Y dónde está pasando esta conversación? Está pasando dentro del salmista, dentro de sí mismo. Él se está predicando a sí mismo. Él es quien se dice a sí mismo, espera en Dios. No fue alguien diferente, no fue alguien más, sino él mismo se dijo a sí mismo, espera en Dios. Aunque está pasando por un momento difícil, su misma fe testifica en dónde debe tener su esperanza y su consuelo. Su fe es como una luz guía en medio de la oscuridad por la que estaba pasando. Y a veces, mis hermanos, eso es lo único que nosotros tenemos en nuestra vida. En estos momentos y temporadas difíciles, lo único que tenemos es esperanza y agarrarnos de Dios, porque nada más queda. Y qué bonito que tengamos a un Dios a quien nos podamos aferrar. Nuestro Señor Jesús de igual manera experimentó momentos así. La Septuaginta, no sé si alguna vez ustedes han escuchado ese término, la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Es una traducción muy, muy antigua. Pero en esta traducción, la palabra abate o desespera es la misma palabra que utilizan en el griego en Mateo 26:38 cuando describen cómo se sentía nuestro Señor Jesús antes de morir, cuando estaba en el monte de Getsemaní. Esa misma palabra griega es la misma que se utiliza aquí en la traducción de la Septuaginta. Dios en Jesús, siendo el Cordero sin pecado, siendo perfecto en su agonía, Él experimentó momentos difíciles, él sufrió esa agonía y eso no lo hizo menos perfecto. Eso no lo hizo pecador. Eso simplemente lo hizo un ser humano. Parte de la experiencia
humana también es sufrir. Es parte de nuestra vida. Y entramos luego al segundo lamento. En versículo 6, el autor una vez más afirma su estado emocional. Y él dice algo que tal vez a muchos de nosotros nos cuesta admitir. Yo sé que en lo personal a mí me cuesta esto. Él admite que no está bien. Él admite que su alma está deprimida. Él admite que su ánimo está por el suelo. Y a veces, mis hermanos, nosotros nos cuesta admitir esto, tal vez por vergüenza, por el que dirá la gente, o tal vez no lo hacemos porque tenemos miedo a sentirnos juzgados por los demás. Pero cualquiera que sea la razón, esto le puede pasar a cualquier creyente. Tú puedes tener una fe grande y puedes haber caminado con Dios por décadas y te puedes encontrar en una época difícil, pero no estás solo. En estos mismos versículos, en versículo 6, hay unas menciones de ciertos puntos geográficos, mis hermanos. Estos son cuando dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte Mizar. Ahora, nosotros específicamente no sabemos el propósito con que el autor menciona estas partes geográficas. Es muy difícil interpretar sus propias intenciones. Pero lo que sí sabemos por el texto es que estos lugares le recordaban a él de Dios. Y así, mis hermanos, de igual manera, hay que recordar a Dios. Eso es lo único que a veces tenemos, es recordar y aferrarnos a Dios. El versículo 7 nos dice: un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y aquí el salmista nos está pintando una imagen de caos, una imagen de lamentación, de aguas bien turbadas. Y comúnmente en la Biblia, cuando vemos que hay ese tipo de imagen, de olas que están pasando o de cascadas, es que a veces son imágenes de desesperación y de problemas. Son un símbolo para desesperación y problemas. Y entonces el autor lo que está haciendo aquí es, cuando dice un abismo llama a otro abismo, es como si él estuviera diciendo una aflicción sigue inmediatamente a otra, que una cosa viene detrás de la otra, una ola viene detrás de otra, un problema me llega encima y luego me llega otro. Eso es lo que le está diciendo, que no paraba esta aflicción y le seguían llegando sus problemas. El autor siente cómo las olas pasan encima de él y se estuviera ahogando en su desesperación. Así es que se sentía este pobre autor. Pero luego en el versículo 8 tenemos un cambio de mente. Tenemos un cambio que ya no va a lamentación, sino un recordatorio. En el versículo 8, el mismo autor se recuerda a sí mismo que Dios es amoroso y es misericordioso. Y en medio de su lamento afirma que Dios escucha su clamor. No ha perdido fe en Dios. Se siente mal, deprimido, pero no ha perdido su fe en Dios, sino que sabe que Dios lo escucha. Aunque se siente abandonado, él afirma que Dios lo escucha. Y a veces, mis hermanos, nosotros cuando oramos a Dios, ¿qué es lo que le pedimos? Dios mío, por favor, ven y rescátame, quítame este problema encima. Y es natural, se entiende porque una persona comúnmente pediría esto al Padre, porque ¿quién quiere sufrir a propósito? Pues nadie. Pero muchas veces, mis hermanos, Dios desea algo diferente para nuestras vidas. Él puede ser que en vez de venir como un superhéroe a rescatarnos a nosotros, tal vez lo que Él quiere es que tengamos una relación más cercana con Él, aún en medio de la aflicción y la dificultad. Entonces, cuando estés pasando por un momento difícil, mi sugerencia es que no solamente le pidas a Dios que te quite los problemas de encima, sino que más que eso, que esté contigo en medio de los problemas, que no estés solo, porque no hay mejor compañía que la del mismo Dios, creador del universo, aún en medio de los problemas. El famoso alemán Tomás de Kempis, no Tomás de Sebastopol, bueno, Tomás de España, porque ahorita está en España, pero no, alemán Tomás de Kempis,
autor de un famoso libro que se llama La imitación de Cristo. Él dice: muchas almas santas y devotas han sido probadas por la sequía y parecía como que por un buen rato habían sido abandonadas por Dios, para que de este modo aprendiesen a tener paciencia y compasión por los demás. Y a veces es muy necesario, mis hermanos, que cuando nosotros pasamos por estos momentos, tengamos una nueva perspectiva para poder también ser un poco más, compartir un poco más con aquellos que están pasando por momentos difíciles, tener un poco más de empatía, de simpatía por esas personas. Ahora, en esta mañana tú puedes estar preguntándote a ti: bueno, yo como que vine a la iglesia a escuchar un salmo deprimente, mejor me hubiera quedado en mi casa. Y a veces pasa, mis hermanos, pero en realidad todos vamos a pasar por momentos difíciles. Puede ser que tú en este momento no estés pasando por una época de retos y muy difíciles, pero puede ser que la persona a tu lado sí lo esté haciendo. Y puede ser que, y espero, oro que Dios permita que no tengas que estar por esta época por mucho tiempo, pero ojalá que cuando lleguen esas épocas a tu vida, tú puedas reflexionar en este mensaje de esperanza y escuchar el mensaje de Dios en ese salmo. Y ese mensaje es breve: Él está contigo. Ya en el versículo 9 y en el versículo 10, que dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Este salmo es un lamento y sigue lamentándose, sigue diciendo: mira cómo estoy, me siento olvidado, me siento como que mis huesos me están hiriendo mis huesos y se siguen burlando de mí. Y una vez más se hace esa gran pregunta en el versículo 11, que es el mismo coro del versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Entonces, ¿qué lecciones y aplicaciones prácticas nosotros podemos tener de este salmo, mis hermanos? Como les decía, este salmo es para cualquier creyente que se siente alejado de la comunión con Dios. Y el primer punto, la primera lección, es que no siempre estamos bien emocionalmente. Y eso no es pecado. Sentirte mal no es pecado. Pasar por momentos difíciles, pasar por una depresión, estar triste, no es un pecado. No siempre estamos felices, no siempre estamos en paz. A veces la duda puede apoderarse de nosotros, y en sí estas emociones no son pecado. Estas emociones pueden ser causadas por pecado, ciertamente, pero no siempre es así. A veces puede ser, por ejemplo, la muerte de un ser querido, puede ser por una enfermedad, puede ser por problemas en tu matrimonio, puede ser por problemas con tus hijos, puede ser una situación económica, tantas razones que te pueden llevar a momentos difíciles. Puede ser un ataque espiritual, puede ser un ataque mismo de Satanás. Pero no te dejes engañar que aunque te sientas triste, deprimido o estés en depresión, no es pecado. En este salmo nosotros podemos ver como un creyente, porque este salmista no le falta fe. Este salmista no está diciendo ya no creo en Dios. Es un salmista que anhela estar con Dios, pero también dice: estoy deprimido. El autor claramente desea estar en la presencia de Dios porque tiene sed de Él y no esconde su dolor ni esconde su agonía delante de Dios ni del pueblo, sino que es honesto. El salmista derramó lágrimas, aguantó burlas de sus enemigos, se sintió abandonado y se pregunta a sí mismo: ¿por qué me siento así? Es honesto con sí mismo y con Dios acerca de cómo se sentía. En la Biblia, nosotros, mis hermanos, tenemos ejemplos de personas que fueron grandes y que fueron héroes en la Biblia, como David, como Elías, como Job, como Jeremías, como Jonás. Y todos ellos también pasaron por momentos difíciles de aflicción espiritual. Y también hablaban con Dios. Y no siempre eran momentos
de alabanza, sino estoy mal, no estoy bien. Pero tenían una conversación honesta. Y eso me lleva al segundo punto. Segunda lección, Dios desea una comunicación honesta y sincera con su pueblo. ¿Por qué yo pretendería ser feliz delante de Dios cuando no lo puedo engañar? Por esto, mis hermanos, que los salmos son hermosos, porque podemos experimentar la comunicación sincera de los autores, de los salmistas, con el mismo Dios. El salmista se siente abandonado y olvidado por Dios y no lo esconde y no es falso acerca de eso, sino que él mismo se agarra de la esperanza en Dios. Y él no tiene duda acerca de su fe. Esto me lleva a mi tercer punto, tercera lección. Tu salvación depende en la obra de Jesús en la cruz y no en tus emociones. Tú puede ser que estés pasando por momentos muy difíciles espiritualmente. Puede ser que hasta tú llegues a dudar si eres realmente un hijo o una hija de Dios, porque si al cabo, si lo soy, ¿por qué me siento así? Y esa duda claramente es satánica, porque busca destruir tu relación con Dios. Lo hermoso, mis hermanos, que aún en esos momentos yo puedo estar confiado en la gracia de la salvación por medio de Jesús, porque tu salvación y mi salvación dependen de Él, dependen de su trabajo y no en mis emociones, no como yo me pueda sentir en cierto momento. La sangre derramada por Jesús no fue derramada en vano. Y por eso puedes tener confianza de que tu salvación no depende de tus emociones. Si has rendido tu vida a Él, no fue en vano. Él no murió en vano. Puedes tener confianza de que Él está contigo, tal vez en silencio, pero está ahí. Y cuarto punto, mis hermanos, y mi último punto, creyente, mi hermano y hermana, predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo. ¿Cuál fue la respuesta del salmista ante su depresión? Martin Lloyd-Jones, que fue el ministro galés que les mencionaba al principio en su libro de Depresión Espiritual, dijo esto muy bien y yo quiero leerles esta parte. Es un poquito larga, así que por favor pues presten atención, pero es muy interesante. Dice, ¿cuál fue el tratamiento de este salmista ante su depresión? El tratamiento de este hombre fue el siguiente. En lugar de permitir que su yo le hablara, empezó a hablarse a sí mismo. Se hacía la pregunta, ¿por qué estás abatida, alma mía? Se pregunta. Su alma lo había estado deprimiendo, lo había estado aplastando. Entonces se levanta y dice, yo, escucha un momento, voy a hablarte. El arte principal de la vida espiritual es saber manejarse a uno mismo. Tienes que tomarte a ti mismo en tus manos. Tienes que dirigirte a ti mismo, predicarte a ti mismo, cuestionarte a ti mismo. Tienes que decirle a tu alma, ¿por qué estás abatida? Debes volverte contra ti mismo, reprenderte, exhortarte y decirte, espera en Dios, en vez de murmurar de esta manera deprimida e infeliz. Y luego debes continuar recordando a Dios, recordando quién es Dios, recordando lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha prometido hacer. Y después de haber hecho esto, termina con esta gran nota. Desafíate a ti mismo, desafía a otras personas, desafía al diablo y al mundo entero y di con este hombre, con este salmista, espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mis hermanos, nuestra fe se fortalece en estas pruebas cuando tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, puesta en nuestro Señor Jesús. Esto es madurez espiritual. Así es como una persona espiritualmente empieza a madurar, que aún en medio de los problemas sabe dónde está su esperanza y sabe dónde está su rescate. Y si en esta mañana tú estás sentado acá y dices, yo no conozco a Jesús, yo no conozco de ese Jesús. Él es el autor de nuestra vida y Él es nuestro rescate. Él es el único que puede colmar tu sed.
Él es el único que te puede dar fuente de agua viva dentro de ti. Y algún día te vas a enfrentar a momentos difíciles. Algún día vas a enfrentarte a aflicción y agonía. Y puede que te sientas solo y abandonado. Y esta mañana, si no conoces a Jesús, solamente quiero pedirte un favor, que cuando pases en esos momentos difíciles, recuerda que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere estar contigo en las buenas y en las malas. De tal manera que Él envió a su único hijo a morir y a resucitar por ti, para que tú puedas tener una relación con el Padre. Yo no quiero decir mentiras aquí en esta mañana. Y voy a decir esto: el creyente no es invulnerable al sufrimiento ni al dolor. Si tú piensas que como creyente nunca más vas a sufrir ni vas a sentir dolor, perdóname decirte que estás equivocado. Como creyente tú también vas a experimentar sufrimiento y dolor, pero la gran diferencia es que no estamos solos, sino que Cristo está conmigo, Cristo está con nosotros. Y si quieres que Él esté contigo, ríndete a Él, para que puedas decir conmigo y con el salmista de igual manera: Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial, mío santo, Dios todopoderoso, gracias Padre, por habernos revelado por medio de este salmo que tú nos amas en las buenas y en las malas, que tú nos escuchas en las buenas y en las malas, y que aunque nosotros no siempre estemos bien, tu amor sobrepasa cualquier cosa. Gracias por darnos confianza de que podemos tener certeza en nuestra salvación, porque depende de ti, Padre celestial. Gracias, Padre amado, porque tú permitiste que el sufrimiento de estas personas fuera plasmado en este hermoso salmo y que nosotros podamos meditar en él, Padre celestial. Por favor, te quiero pedir que tú seas siempre con aquellas personas que están pasando momentos difíciles, que están pasando una gran tristeza o depresión, mi Dios santo, que en medio de su oscuridad tú no los abandones, Padre celestial. Gracias, Padre amado, por el tiempo que tú nos has regalado esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén.